¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya tenemos 5 meses de gestión de Mauricio Macri y ya se ve por dónde transita la política económica, los beneficiarios y los perjudicados. Entre las medidas tomadas, ni bien asumió Macri, se destaca la devaluación por un lado, por otro lado la eliminación de retenciones a los grandes productores y exportadores del agro, de la megaminería, del sector industrial, y la reducción de las retenciones a la soja. Con lo cual, entre devaluación y quita de retenciones, lo que hay es una brutal transferencia de ingresos que mejora la rentabilidad de los grandes exportadores y productores de la Argentina de todos los sectores económicos. La otra importante medida asumida es pagarle a los acreedores en default, básicamente a los fondos buitre con sentencia de la justicia de Estados Unidos, para lo cual se tomó una deuda externa gigantesca, 16.500 millones de dólares, para pagar a esos acreedores que estaban en default, que era una exigencia del poder económico mundial para que la Argentina vuelva al mercado financiero mundial. Y muchos de ustedes se preguntarán si esto es bueno o no. Bueno, la verdad es que la Argentina ha tomado deuda externa para pagar deuda vieja y encima no ha terminado el proceso del default. Sigue habiendo acreedores sin acordar con el gobierno argentino, sigue habiendo negociaciones y el resultado es que crece la hipoteca a futuro. Una hipoteca que tendrá que pagar el pueblo argentino con este incremento de deuda nueva para pagar deuda vieja. El resultado de estas medidas se asocian a una política deliberada de enfriamiento de la economía argentina. Lo que hay es un profundo parate de la economía argentina. Y el resultado concreto, directo del parate es que crecen los despidos, crecen las suspensiones e incluso empiezan a aparecer acuerdos entre trabajadores amparados por los sindicatos asociados a las patronales para disminuir salarios de los trabajadores a cambio de empleo. Es una consigna que en su momento lanzó el propio ministro de Hacienda del gobierno Macri, Alfonso Pratgay, cuando señaló que los trabajadores tenían que discutir entre privilegiar el empleo o mejorar sus ingresos salariales. Todo era cuando lo que se discutían eran las paritarias. La realidad de ahora es que hay un nivel de pérdida de empleo muy fuerte, muy importante, las cifras varían. Se habla entre 120.000 y 140.000 cesanteados del sector privado y del sector estatal. Y la novedad de estos días es que cuando se está discutiendo una ley contra los despidos, una ley antidespidos con una indemnización doble, el gobierno hizo un acuerdo con un núcleo de empresarios para que haya un compromiso, no obligatorio, por supuesto, para frenar despidos por 90 días. Pero qué curioso, en ese acuerdo no figura el Estado. O sea que algunos grandes empresarios dicen que no van a despedir y en rigor ni siquiera hablan de no despedir, sino de mantener la planta actual de trabajadores, lo que puede suponer que al tiempo que algunos pierdan el empleo, puedan tomarse otros, por supuesto con menores salarios, sin antigüedad, en mejores condiciones para los empresarios. Pero el Estado no se compromete a no despedir en los próximos 90 días. Esta es una pelea más que interesante y podemos decir que a 5 meses de asumido Macri hay claramente una política de reorientación de la riqueza nacional generada y expresada en el ingreso favorable a los empresarios más concentrados. Son los grandes ganadores. Son los grandes ganadores, los grandes exportadores y productores de la Argentina, del agro, de la industria. Son grandes ganadores los bancos transnacionales,
sobre todo los bancos que han intervenido como intermediarios en pagarle a los fondos buitres, a los acreedores externos. Son grandes beneficiarios los especuladores. El Banco Central, para enfriar la economía argentina, está pagando tasas del 37,5%, es una tasa usuraria. Las grandes compañías de seguro, los fondos financieros de inversión, los bancos prefieren prestarle al Banco Central al 37,5% y no prestarle a cualquier sector de la producción que está incapacitado al mismo tiempo para devolver préstamos con esas tasas usurarias. Con lo cual, el tema es que la economía está en un proceso de enfriamiento, de achicamiento, de retracción, y todos nosotros sabemos que el estancamiento perjudica por el lado del empleo y las expectativas de ingreso a la mayoría de la población trabajadora. Esto perjudica directamente a trabajadoras y trabajadores. Y por el otro lado, los empresarios responden ante la caída de ventas, ante la caída del consumo, con incrementos de precios, carestía de la vida. Eso es la inflación, con lo cual lo que tenemos a 5 meses del gobierno Macri es una combinación de estancamiento con inflación. Es un combo nefasto para la mayoría de la población empobrecida, para la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, para la mayoría de la población que vive vinculada al mercado interno, y por lo tanto queda clara la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Quizá la novedad más importante en estos 5 meses es la gran movilización del 29 de abril, preludio del 1 de mayo, donde las centrales sindicales convocaron, pero más allá de la convocatoria de las centrales, fue masiva la participación de movimiento popular organizado, no solo trabajadores sindicalizados, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, lo que hizo visible la protesta social generalizada en la Argentina. Y me parece que esto es interesante porque no solo se trata en la política de la consolidación que busca el proyecto hegemónico de Mauricio Macri, sino que empiecen a mostrarse las perspectivas de alternativa política, especialmente desde la movilización popular. Nada menos que el sujeto trabajador, el sujeto trabajadores, trabajadoras, movilizados, organizados, demandando por sus reivindicaciones e intentando que esas reivindicaciones se expresen en la disputa política con los empresarios más concentrados y con el gobierno de Mauricio Macri. Hasta la próxima.